Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 306. Campo de batalla. En el camino de regreso, había una gran cantidad de moscas y mosquitos. Al principio era algo escaso, pero se hizo más denso a medida que avanzaban. Después de 10 kilómetros, casi no podían moverse ya que había innumerables moscas y mosquitos que llenaban todo el espacio. El lagarto gigante parecía un poco irritado y dudaba en moverse. Sin embargo, bajo la orden de Lo Yuan, no pudo rechazar y tuvo que seguir adelante. El aire estaba lleno del hedor de cadáveres podridos. El suelo se había vuelto un poco accidentado y había muchos baches por todos lados, haciéndolo sentir como si estuvieran en la superficie de la luna. En el suelo, estaba lleno de insectos mutados y cadáveres humanos. Fue interesante ver los cadáveres en todas partes. La carne de los cadáveres había sido tragada por criaturas carroñeras y solo quedaba el esqueleto. Lo Yuan redujo la velocidad del lagarto gigante y observó los alrededores. Cuando estaba en el cielo, nunca se dio cuenta de que el campo de batalla no estaba lejos de Ciudad del Desierto. Sin lugar a dudas, era solo uno de los campos de batalla más insignificantes, pero su radio era extremadamente grande. Lo Yuan dio vueltas alrededor del campo de batalla y descubrió que el radio era de unos cientos de kilómetros. Hubo muchos tanques rotos que se deformaron y cañones antiaéreos arrojados por todas partes como chatarra en el campo de batalla. También había proyectiles de artillería activas que rodaban a un lado con insectos encima. Lo Yuan podía sentir la tragedia de la guerra incluso si observaba desde lejos. Cuando pasó por un fuerte vio una esquina derrumbada. El fuerte podría resistir la artillería pesada, pero su esquina se había derrumbado. Voló al fuerte para echar un vistazo y vio innumerables cadáveres tirados en el suelo en un desastre. En el piso de concreto había pocas marcas profundas que dividían todo el piso en varias partes. Sin embargo, el culpable detrás de estos arañazos no se veía en el fuerte. Cuando el cielo estaba oscureciendo, Yan Menjun con frecuencia miraba la hora, había ansiedad en su rostro. Eran aproximadamente las 5 en punto y el cielo se oscurecería en una hora. El desierto era peligroso por la noche. Esto fue una vez un desierto y la temperatura era muy diferente entre el día y la noche. La mayoría de las criaturas mutantes son activas durante la noche. Hoy, debido a los cambios drásticos en el clima, el desierto se había convertido en una pradera, pero los hábitos de estas criaturas no se modificaron. En el pasado, con su habilidad de nivel 3, no era una amenaza para él, ya que estaba cerca de Ciudad del Desierto y también estaba dentro de la línea de defensa humanas. Además de eso, las bestias mutadas dentro del territorio habían sido domesticadas hasta que eran tan dóciles que incluso un humano normal podía luchar con la bestia mutada. Sin embargo, este lugar se había derrumbado y la zona de seguridad ya no era segura. Después de la última ulide de insectos, hubo un número desconocido de bestias mutantes fuertes residuales que se escondieron en esta pradera a la espera de una oportunidad de cazar. Al principio, tenían que confiar en Lo Yuan, pero ahora, había estado fuera más de lo esperado y aún no había regresado. Mientras el cielo se oscurecía, sus preocupaciones se intensificaron. Su esposa parecía pálida y le agarró el brazo con firmeza. Apenas podía sonreír y consolar a su esposa. No te preocupes, estoy aquí para ti, cuñada, tenga la seguridad de que nuestra gente puede garantizar su seguridad. Sang-woo, que estaba a su lado, también se consoló. Míralos, no parecen estar preocupados en absoluto, dijo Yan Ziqin con curiosidad. Se le consideraba relativamente calmado entre los demás. El otro lado tenía a todas las mujeres allí, por lo que el equipo parecía estar dividido en dos. Sin embargo, en comparación con las personas de este lado que estaban tensas, el grupo de mujeres del otro lado parecían tranquilas, estaban charlando sobre asuntos diarios. Déjame ir y preguntar, dijo Yan Menjun después de echar un vistazo a las mujeres. Anteriormente era corredor de bienes raíces, por lo que era más elocuente que cualquier otra persona en el grupo. Trajo a Gumeayan con él y fue a preguntar, disculpe, ¿saben a qué hora volverá el señor Luo? Debería volver pronto. Juan Jiahui miró la hora y dijo con una sonrisa. Había pasado por tantas cosas y ya se había acostumbrado a esta preocupación. Lo siento, pero esperen un momento. No lo lamente, estoy un poco preocupado. Se estaba haciendo tarde y puede ser peligroso más adelante. Yan Menjun explicó rápidamente, estas personas eran las personas más cercanas al señor Luo. Si malinterpretaban sus intenciones y pensaban que estaba impaciente, podría significar problemas en el futuro. Gracias por recordárnoslo, prestaremos atención, dijo cortésmente Juan Jiahui, pero no estaba preocupada en absoluto, sin mencionar que tenían a Guan Sisi, que también era muy poderosa, tanto que incluso por sí misma, podría enfrentar a las bestias mutadas usuales sin miedo. Habían pasado por tantas cosas antes,
por lo que no parecían preocuparse en absoluto, incluso cuando estaban en este desierto que estaba en las afueras de Ciudad del Desierto. Jan Men-hun estaba indefenso, se volvió hacia su esposa y regresó a su lado del equipo, sacudiendo la cabeza cuando vio a Sang-woo. Con el paso del tiempo, el cielo se oscureció. En los exuberantes pastizales comenzaron gradualmente a ver movimiento y una gran ráfaga de aire brotaba de vez en cuando en las praderas. Unas horribles bestias mutadas comenzaron a aparecer desde la hierba. Esta área había sido ocupada en menos de un mes y las bestias mutadas habían mejorado tanto en calidad como en cantidad. Pudieron ver algunas bestias mutantes de nivel 2 y 3 desde lejos. Sin embargo, estas criaturas parecían sentir algo de ansiedad en el aire y comenzaron a inquietarse. Actuaron de manera extraña y miraron atentamente. Algunos deambularon y parecían perdidas mientras otras se hundían en el suelo. ¿Qué será? Jan Men-hun parecía curioso. ¿Qué pasó? ¿Podría ser un terremoto? Sang-woo conjeturó. Se siente como si fuera un terremoto. Jan Si-kin se sintió inquieto ya que realmente era un temblor. Mira, ¿qué es eso? Gu Me-ayan de repente descubrió algo y rápidamente tiró de Jan Men-hun. Ella estaba conmocionada. Apenas podían ver dos pequeños puntos desde lejos, pero se aclararon con el paso del tiempo y se agrandaron rápidamente. Al mismo tiempo, un temblor comenzó a sacudir el suelo ligeramente. Cuando la vista se hizo más clara, la multitud se asustó y se puso pálida. Podían ver dos bestias gigantescas aproximándose rápidamente junto con el fuerte terremoto. A primera vista, las dos bestias todavía estaban a 2 o 3 kilómetros de distancia, pero después de 10 segundos estaban justo enfrente de ellas. Los humanos se veían diminutos frente a estas bestias gigantes. Corrieron hasta que no pudieron pararse correctamente. Jan Men-hun y su grupo se veían completamente pálidos y sudaban constantemente en sus frentes. Aunque desesperadamente querían escapar, su cuerpo se debilitó y no pudieron moverse. Algunas de las bestias mutadas que no pudieron escapar a tiempo se congelaron en el lugar y fueron pisoteadas por las dos bestias gigantes hasta que murieron. En comparación con Jan Men-hun y su grupo que conocían al lagarto gigante y a King Kong por primera vez, Hwang Hyaui y las mujeres fueron, sin duda, más tranquilas y menos preocupadas, pero también se sorprendieron. Estas dos bestias no solo habían cambiado en su apariencia, el tamaño se había duplicado en comparación con la última vez que se encontraron. Si nunca hubieran visto a Luo Yuan sentado en la parte posterior, habrían pensado que se enfrentaban a una gran amenaza. A medida que la distancia se acercaba a unos pocos cientos de metros, las dos bestias gigantes redujeron la velocidad. Era difícil notar la existencia de Luo Yuan en comparación con estos dos gigantes. Solo en este momento, Jan Men-hun y su grupo se dieron cuenta de que Luo Yuan estaba sentado en la parte posterior del lagarto gigante y dieron un suspiro de alivio. Te escuché correctamente, ¿quieres que nos sentemos sobre estas bestias gigantes? Jan Men-hun abrió la boca y lo miró con incredulidad. Como persona normal, esto era una locura. Estos tenían 10 metros de altura, bestias espeluznantes y gigantescas que, en virtud de tocarlos, podían herirlos gravemente. ¿Hay algún problema para ti? Es imposible para nosotros caminar más de 1000 kilómetros, dijo Luo Yuan mientras miraba a estas personas con una mirada ambigua. No. Jan Men-hun parecía pálido y negó con la cabeza. Muy razonable, no tengo otra opinión, dijo Sang-woo con una mirada dura. Mientras no muerda, Jan Si-kin echó un vistazo a las dos bestias gigantes y susurró. La manta de ratán anterior ya se había ido. Como el cielo no se había oscurecido por completo, la multitud trató de encontrar una enredadera que pudiera usarse para hacer una nueva manta de ratán para ellos. Había altibajos cuando el lagarto gigante corría. Si no tuvieran una manta de ratán para sostenerlos, caerían fácilmente de su espalda, especialmente del lagarto gigante que ahora tenía casi 10 metros de altura. Si caían desde la parte superior, terminarían en desastre. El desierto de hoy no tenía nada más que estas vides mutadas, que se habían vuelto extremadamente fuertes y flexibles después de mutar. Incluso Luo Yuan no podía romper las vides que se habían entrelazado en varias capas con toda su fuerza. Por supuesto, para hacer la manta de ratán, necesitaban encontrar enredaderas más gruesas. Cada una de las vides tenía que ser tan gruesa como los brazos humanos. No solo podían omitir girarlos juntos para obtener una cuerda más gruesa, las lianas más gruesas también darían como resultado un mejor agarre para que no se caigan fácilmente. No había personas mimadas después del apocalipsis, incluso Gu Me-ayan, que siempre estuvo enferma después de la aparición de las bestias mutadas, también vino a ayudar y ella era muy eficiente. En este momento, Jan Si-kin, que no era muy franco antes, había captado la admiración de Luo Yuan. Tal vez tenía experiencia haciendo una red de pesca antes, ya que era muy bueno tejiendo la manta de ratán. Bajo su guía, la manta de ratán en la que estaban trabajando finalmente parecía una verdadera manta de ratán. La manta estaba tejida en una proporción perfecta, era fuerte y duradera. Comparado con el anterior que Luo Yuan hizo que era solo una maraña de vides que él sacó, esto era una obra de arte.
Como la parte posterior del lagarto gigante era muy ancha, hacer una manta de ratán requería una gran cantidad de esfuerzo. Según estimaciones aproximadas, tenía unos 200 metros cuadrados de ancho. Naturalmente, era extremadamente pesado que incluso Lo Yuan tuvo dificultades para moverlo. Tenía al menos 2 toneladas de peso. Eventualmente, Lo Yuan llamó a King Kong para ayudar a colocar la enorme manta sobre el cuerpo del lagarto gigante. Esta fue una gran tarea, así que cuando todo estuvo terminado eran las 9 de la noche. Sin embargo, Lo Yuan no quería acampar aquí ya que era un área activa dentro del territorio. Era evidente por el trillar de las aves gigantes sobre las nubes, así como por el historial de terremotos del área de reconstrucción. Con las enredaderas colgantes, todos subieron a la parte posterior del lagarto gigante bajo la supervisión de Lo Yuan. Una vez que todos se sentaron correctamente, Lo Yuan acarició la cabeza del gigante lagarto. La irritabilidad del lagarto gigante se rompió y expulsó fuego de sus fosas nasales. Se puso de pie y corrió a paso lento bajo el control de Lo Yuan. El cielo estaba tan negro como la tinta sin el brillo de la luna y las estrellas, incluso Lo Yuan solo podía ver el vago contorno de la ciudad del desierto que gradualmente desapareció de su vista. Lo Yuan tenía sentimientos complicados cuando miró ese montón de escombros y pensó en todas esas personas que estaban esperando migrar. Podía ver torres electromagnéticas en el camino, pero la electricidad se había cortado desde que el lugar se derrumbó y se convirtió en un hábitat para insectos. Cuando las dos bestias gigantes pasaron, innumerables insectos volaron hacia el cielo. El elemento disuasorio de dos bestias gigantes ayudó a suavizar el viaje ya que ninguna bestia mutada se atrevió a enfrentarlos. Cuando eran las 4 de la mañana, una ciudad extraña, a través de la luz tenue y gloriosa del amanecer, apareció gradualmente en su vista. Capítulo 307. King Kong violento. Al igual que Ciudad del Desierto, esta ciudad también había experimentado una tragedia y colapsó en la ruina con paredes rotas en todas partes. Era una ciudad muerta. Lo Yuan detuvo al lagarto gigante en algún lugar en las afueras, ya que era un terreno llano y no era tan complicado como el interior de la ciudad. Incluso si se encontraran con alguna amenaza, aún podrían responder de manera oportuna. La multitud bajó del lagarto gigante temblando de miedo y tenía una expresión de agotamiento porque no habían comido desde la tarde. Aunque Lo Yuan no tenía hambre, el resto de la gente estaba exhausta y hambrienta ya que habían estado viajando sin parar durante la noche. Lo Yuan despidió al lagarto gigante y King Kong para que pudieran ir a buscar su comida. Cuando las dos bestias gigantes estaban alrededor, todos sentían que la atmósfera era muy intensa y se sentían presionados incluso cuando sabían que las bestias no los lastimarían. Cuando las dos bestias gigantes se alejaron, todos inmediatamente se sintieron aliviados y relajados. La porción de comida preembalada en la mochila era suficiente para todos para una comida. Además, la multitud estaba demasiado cansada para buscar comida, por lo que eligieron un lugar que fue pisoteado por el lagarto gigante como su lugar de descanso y lo colocaron sobre el una esteve. Tenían que ser extremadamente cautelosos cuando vivían en el desierto, cualquier descuido causaría lesiones o la muerte. El lagarto gigante pesaba más de 10 toneladas, por lo que la tierra en la que pisó era extremadamente firme y resistente, incluso si hubiera insectos mutados ocultos en la arena, deberían haber muerto por la presión. Todos se pusieron en cuclillas en el suelo y abrieron los paquetes de comida que les habían asignado. Los paquetes de comida se calentaron automáticamente cuando echaron agua sobre ella. Era la primera vez que Lo Yuan tenía este tipo de comida, así que sintió que era muy interesante. Cuando la temperatura era lo suficientemente cálida, abrió la bolsa y sacó una comida tipo sándwich del tamaño de una mano. La textura de la harina era algo áspera. Aparentemente, fue hecho con harina de cactus. En el medio había una gran pieza de carne picada y verduras. Lo Yuan terminó el emparedado muy rápido y sintió un poco de calor en el estómago. Con su experiencia, pudo determinar aproximadamente que la carne picada era de color azul oscuro. Esta porción de comida podría llenar el estómago al menos por un día para soldados normales, sin embargo, no era suficiente para él solo. Apenas podría llenar su estómago incluso si le dieran toda la comida. Lo Yuan bebió un poco de agua mientras miraba las ruinas en la tierra cercana. Desde el mapa, esta era una ciudad a nivel de prefectura que era mucho más grande que Ciudad del Desierto, que era una ciudad a nivel de condado. También era una ciudad militar para el área cercana. Se podía ver desde las altas paredes donde permanecen varios cañones y armas antiaéreas. Hubo algunos cañones de alto calibre que fueron restos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Estos cañones tenían un agujero negro grueso que podía esconder a una o dos personas en el interior e incluso podían derribar a las bestias mutantes como el lagarto gigante. Esta artillería pesada que casi había sido eliminada por los misiles antes del apocalipsis era muy utilizada en los últimos días.
fue porque la guerra entre los seres humanos y las bestias mutadas era completamente diferente de las guerras entre humanos. Las bestias mutadas no tenían una posición estratégica, no había áreas centrales ni cargas logísticas. La precisión era lo menos importante en la batalla contra las bestias mutadas. Más importante aún, estaban en todas partes, desde el cielo hasta la tierra, desde el mar hasta las montañas. Todo el campo de batalla estaba entrelazado y la lucha comenzó en múltiples lugares al mismo tiempo. Esta era una guerra cruel y feroz en comparación con las anteriores al Apocalipsis. Esto era especialmente así con los efectos de la tormenta electromagnética del espacio exterior, ya que afectó en gran medida la precisión de los misiles. Tales armas costosas ahora raramente se veían en el campo de batalla a menos que fuera absolutamente necesario. Como tal, la artillería que tenía mayor poder de disparo se utilizó como arma principal durante el Apocalipsis. En este momento, el lagarto gigante parecía haber encontrado algo y rugió. Luo Yuan se sorprendió y rápidamente echó un vistazo. Vio que el lagarto gigante y King Kong habían caminado lejos de la multitud. El lagarto gigante estaba rugiendo ferozmente al suelo con chispas de fuego esparcidas por su nariz, mientras que el King Kong a un lado estaba saltando de arriba hacia abajo parecía muy inquieto. Misión nivel D: eliminar a los huéspedes no invitados lesionados. Tiempo: un día. Aceptar / cancelar. La notificación de la tarea brilló en la mente de Luo Yuan, su corazón se hundió y le dijo a la multitud junto a él: todos ustedes quédense aquí, iré y echaré un vistazo, ten cuidado, dijo Huang Jiahui con una mirada preocupada. Luo Yuan asintió antes de correr rápidamente hacia esa dirección. Al reunir su voluntad, fue tan rápido como un rayo haciendo que su cuerpo emitiera un campo de fuerza invisible, se desprendió mucho polvo de su cuerpo. Esta vez, su velocidad realmente mejoró. Después de que su voluntad mejorara en un punto, no solo podía volar, sino que también le daba un poderoso campo de fuerza cuando corría por el suelo. Se niveló su fuerza general, ya que podía acelerar a 100 metros por segundo en una sola bocanada de aire. Sang Wu y el resto quedaron atónitos viendo a Luo Yuan huir tan rápido como el rayo. En sus corazones se sorprendieron: ¿es esto realmente la velocidad de un ser humano? Sang Wu abrió la boca y dijo con una mirada incomprensible: ¿es Luo Yuan realmente un humano evolucionado de nivel 5? Sin embargo, ninguno de ellos tenía la energía para responder esta pregunta, todos estaban distraídos por la velocidad de Luo Yuan. En este momento, un accidente sucedió de repente. Antes de que llegara Luo Yuan, el lagarto gigante gruñó en voz alta. Era tan fuerte como un trueno. Al momento siguiente, el suelo explotó de repente y una bestia enorme como el lagarto gigante saltó del suelo. El lagarto gigante inmediatamente se levantó y su cola llameante golpeó a la bestia mutada que iba a golpearlo. Una explosión se produjo con un sonido en auge y envió una gran onda de aire hacia los alrededores. La bestia mutada que saltó desde el agujero gritó en un fuerte chillido y cayó al suelo después de ser golpeado. La llama en su cuerpo ardió intensamente, agitó sus alas a un ritmo febril debido al dolor y la irritación en su cuerpo. Vació algunas capas de arena y causó una mini tormenta de arena junto con numerosas llamas del tamaño de un puño en el aire. El lagarto gigante no era una bestia mutada de tipo fuego, así que no era un fuego real lo que respiraba sino un tipo de líquido inflamable que se quemaba rápidamente una vez que se encontraba con el aire. Una vez que te atrapa, era extremadamente difícil deshacerte de la quemadura. Después de ver esta impactante escena, Luo Yuan tuvo que dejar de avanzar. En este punto, King Kong de repente se emocionó y se unió al campo de batalla. Despreció la llama que golpeó su cuerpo, así como el dolor ardiente. Saltó a la tormenta de arena y golpeó a la bestia mutada con ambos puños. Se escuchó un fuerte golpe y la tierra tembló ligeramente, junto con el sonido de huesos rotos. Como el llamado mono de montaña, King Kong tuvo una sorprendente cantidad de fuerza. La fuerza que traía con su par de puños del tamaño de 2 mesas redondas era de aproximadamente 10 toneladas de peso. La fuerza tan inmensa que hasta podría incluso abollar una pieza de metal o acero plana. La bestia mutada fue severamente golpeada en el suelo, su espalda había sido aplastada hasta que colapsó y todo su exoesqueleto había sido completamente destrozado. Sin embargo, todavía estaba luchando y sus garras afiladas eran como una máquina de cortar, desgarrando el cuerpo de King Kong. En un instante, el cuerpo de King Kong estaba ensangrentado y el dolor lo hizo gruñir ferozmente antes de revelar sus colmillos. La provocación de la bestia mutada hizo resaltar la naturaleza violenta de King Kong. Golpeó a la bestia mutada una y otra vez, independientemente de la lesión que ya tenía en su cuerpo. ¡Ban! 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 Como un martillo pesado, la bestia mutada finalmente dejó de moverse. A través del polvo en el aire, Luo Yuan pudo ver que la bestia mutada había sido aplastada contra el suelo por completo y había sido gravemente mutilada. Misión actual: eliminar huéspedes no invitados lesionados. Tiempo: un día. Aceptar / cancelar. Estado de la tarea: completado. Calificación: perfecto. Humano evolucionado: Luo Yuan.
progreso 0%, bonus de experiencia básica más 9600 asterisco 0%. Calificación, perfecta, experiencia más 9600 asterisco 0%, experiencia 43920 diagonal 153600, bestia de guerra, lagarto gigante, progreso 40%, bonus de experiencia básica más 9600 asterisco 40%, calificación, perfecto, experiencia 9600 asterisco 40%, experiencia 8820 diagonal 19200, bestia de guerra, mono de montaña, progreso 60%, bono de experiencia básica más 9600 asterisco 60%, calificación, perfecto, experiencia 9600 asterisco 60%, experiencia 4320 diagonal 9600, ha sido actualizado. Ha sido actualizado. Luo Yuan echó un vistazo a la notificación de finalización de la tarea y miró a King Kong, que todavía estaba martillando la bestia mutada sin parar. Él frunció el ceño y dijo, se acabó. Ni siquiera tuve la oportunidad de intervenir en esta tarea de nivel D y no obtuve ningún punto de experiencia, viendo a King Kong que se había actualizado en 2 niveles con 2 puntos de propiedad adicionales y 10 puntos de habilidad. Luo Yuan se sintió estupefacto. Rápidamente calmó su mente. De todos modos, todavía era una sorpresa agradable ver que King Kong había mejorado en 2 niveles. King Kong ya era lo suficientemente fuerte, con 2 puntos extra de propiedad sería aún más poderoso, lo que hizo aún más seguro para completar tareas de nivel D o superiores en el futuro. Después de todo, King Kong era una criatura inteligente y era más fácil de domesticar. Siempre tenía una lealtad inherentemente alta, por lo que nunca le preocupó que King Kong se rebelara, incluso si se volviera más fuerte. Miró el panel de propiedades y pensó por un momento, luego asignó 2 puntos de atributo a agilidad y voluntad respectivamente. La razón por la que asignó los puntos a agilidad fue principalmente para mejorar la flexibilidad de King Kong y mejorar su poder de combate, mientras que la asignación de puntos a voluntad era para asegurarse de que no se asustaría cuando se topara con una bestia mutada de mayor nivel. La voluntad era muy importante para las bestias de guerra, especialmente cuando enfrentaban enemigos poderosos. Su plan inicial era hacer que el lagarto gigante sirviera como escudo, para atraer tanta atención como fuera posible para contener a sus enemigos. Sin embargo, la voluntad del lagarto gigante era demasiado baja, en la mayoría de las situaciones, estaba demasiado asustado y escapó de la batalla. Por el contrario, King Kong era más activo en las peleas, pero su fuerza era demasiado baja. Después de esta evolución, la fortaleza de King Kong había mejorado significativamente y Luo Yuan había cambiado su vista hacia él. Una vez que se asignaron los puntos de propiedad, King Kong detuvo el ataque y su rostro se volvió rojo con ojos confundidos. Sintió una sensación de escalofrío en todo su cuerpo y las sangrientas heridas en su cuerpo se curaron rápidamente. De hecho, la piel de King Kong era bastante áspera por lo que las heridas no eran profundas. Después de esta evolución, tenía hasta cierto punto, cierta capacidad de autocuración y la mayoría de las lesiones se curaron en un corto periodo de tiempo. Parecía que podía sentir una sensación extraña en su cuerpo por lo que no se movió. Lentamente, sus ojos confundidos se volvieron nítidos y, al mismo tiempo, la atmósfera se volvió vengativa y opresiva. Capítulo 308. Presagio. El lagarto gigante dio un paso atrás. Sintiéndose inseguro, comenzó a rugir suavemente. Luo Yuan comenzó a preocuparse, ya que King Kong lo hizo sentir estresado. Para estar seguro, escaneó la lealtad de King Kong. Se sintió aliviado cuando no vio ningún cambio. Después de un tiempo, King Kong se recuperó y trató de caminar y saltar lentamente. Al principio, no podía caminar correctamente, como un bebé que aprende a caminar por primera vez. Sin embargo, su postura pronto se volvió más estable y eventualmente podría moverse más rápido. Cuando Luo Yuan caminó hacia él inexpresivamente, King Kong se detuvo rápidamente y miró hacia abajo. Miraba al suelo como un niño que acaba de hacer algo malo. Este comportamiento no coincidía con su tamaño y hacía que las personas se sintieran extrañas. Sin embargo, Luo Yuan no lo molestó. En cambio, caminó hacia el cadáver desfigurado a unos 10 metros de distancia. Incluso si no usara su técnica de identificación, Luo Yuan aún habría sabido que era un insecto mutado de nivel verde. Ese tipo de criatura era valiosa, ya que su carne era rica en energía activa. Era lo suficientemente atractivo como para hacer babear a Luo Yuan. Desde la última vez que se había lastimado gravemente, la energía en su corazón había sido completamente agotada. Aunque lo había recargado, la carne de bajo nivel no podía suministrar suficiente energía para él. Hasta ahora, todavía había sido tan pequeño como una semilla de sésamo, que era muy diferente en comparación con el tamaño de un frijol, cuando Luo Yuan estaba en condiciones óptimas. Tal vez esa energía solo podría evitar que muriera de hambre cuando estaba bien. Sin embargo,
también podría salvarle la vida cuando era gravemente herido. El insecto mutado de nivel verde parecía lamentable con su caparazón y huesos rotos. Su abdomen estaba roto, y muchos de sus órganos internos habían volado junto con un líquido verdoso, formando un charco de líquido desagradable en el suelo. Sin embargo, a Luo Yuan no le importó. Para él, solo había dos tipos de cadáveres mutados. Uno era comestible y el otro venenoso. Sin embargo, después de eliminar los órganos internos, descubrió que el insecto no era como lo habían imaginado. En realidad, había mucho músculo dentro, especialmente en su abdomen. También había muchos músculos en su pecho, que tenían alrededor de 48 metros cuadrados de superficie. La fibra muscular más pequeña era tan grande como un muslo humano, y parecía fuerte y elástica. Luo Yuan estimó que los músculos podrían pesar hasta algunas toneladas. King Kong se dio cuenta de que Luo Yuan no lo molestaría y secretamente huyó. Estaba tan emocionado que comenzó a correr y aullar. Luo Yuan lo miró y luego volvió su atención al insecto mutado muerto. Afortunadamente, King Kong había roto todos sus huesos y le había ahorrado el tiempo que habría llevado limpiarlo. Simplemente tiró los huesos y comenzó a cortar la carne del insecto. Definitivamente no podía llevar toda su carne con él. Era demasiado pesado para él, y la carne rica en energía activa se echaba a perder fácilmente, especialmente en un clima tan cálido. No duraría mucho, incluso si trataban de preservarlo. Al final, Luo Yuan cortó solo unos 300 kilos y luego se detuvo. No había desperdiciado demasiado. Justo después de que se fuera con la carne, el lagarto gigante se acercó al cadáver. Lo olfateó por unos segundos antes de que comenzara a comerlo. Comparado con los días en que solía volverse loco cada vez que olía a carne nivel verde, el lagarto gigante tenía mejores modales para comer después de evolucionar. Aparentemente, la comida de nivel verde ya no era tan atractiva para él. Luo Yuan había estado pensando en partir justo después de su comida, pero no había esperado que ese incidente los demorase tanto. La mayoría de los alimentos deben procesarse inmediatamente para preservar su calidad. Huang Jiahui y muchos de los otros querían ayudar, pero Luo Yuan les dijo que descansaran un poco más. Pudo ver que estaban agotados. Por supuesto, Luo Yuan no trató a los hombres tan bien como las damas. Sang Wu, Yan Ziqin y Yan Menjun han sido instruidos para trabajar como perros. Esa área solía ser una zona segura anteriormente, por lo que los gobernantes anteriores habían cortado mucho heno. Solo necesitaban mirar a través de los arbustos para encontrar las pilas de heno. Era muy seco y altamente inflamable, ya que no había llovido durante mucho tiempo. Sin embargo, 300 kilos de carne no era una cantidad pequeña de ninguna manera. Sería mediodía cuando terminen de ahumarlo. La atmósfera se llenó con el delicioso olor a comida. Sang Wu y los demás babearon mientras veían a Luo Yuan poner la carne ahumada en su mochila y meterse algo en la boca de vez en cuando. Luo Yuan no era mezquino, pero la carne era demasiado dura para picarla. Aunque olía bien, era tan resistente como el látex. No importa cuánto intenten morderlo, no podrían romperlo. Aún así, la carne era de mayor calidad que los órganos internos blandos. No pudieron evitarlo, ya que no evolucionaron ganando energía. Al final, solo pudieron tomar prestada la espada del Luo Yuan y cortar la carne antes de cocinarla en la olla. La carne solo se volvió más dura después de drenar el agua. 300 kilos de carne caben en solo 2 mochiles. Luo Yuan subió las bolsas y esperó a que la sopa se preparara para Huang Jiahui y las otras chicas. Después de beber la sopa, estaban en camino de nuevo. El tren finalmente estaba allí alrededor de la 1 p.m. El sonido provenía de lejos y, sin embargo, se sentía tan cerca de ellos, antes de que pasara. Ese fue el primer tren de regreso. Había llegado un día después de lo que Luo Yuan había estimado. Aparentemente, no fue un viaje sin problemas. Luo Yuan se sintió deprimido. Esto significaba que la gran migración de Ciudad del Desierto se había retrasado. Esta fue definitivamente una noticia horrible para ellos, ya que un terremoto podría ocurrir en cualquier momento. Lo peor fue que los recursos aún tenían que ser transportados. De acuerdo con el plan del alcalde Son, el tren tendría que ir una vez más, lo que causaría un retraso aún mayor. Fue una elección entre la vida y los recursos. Luo Yuan no podía decidir cuál era más importante, y no tenía derecho a decidir de todos modos. Había muchas personas que aún trataban de encontrar cosas valiosas en el sitio abandonado, y mucha gente tratando de salvarlos. La hermosa aurora boreal apareció por la noche. Era la tercera vez que Luo Yuan la veía. Era un presagio de desastre. Habían aparecido antes de la erupción del volcán en la ciudad de Edón y la tormenta en los Alpes de Kunlun, momentos inolvidables. ¿Se aproxima un terremoto? Wang Sisi preguntó en voz baja. Luo Yuan permaneció en silencio antes de decir, no estoy seguro, pero estaremos bien. Todos parecían aterrorizados. Capítulo 309, diferente del pasado dado que el terremoto ocurriría en cualquier momento, Luo Yuan decidió no apresurarse en la noche, sino que se refugiaría en el desierto de Gobi. Se detuvieron cerca. El suelo estaba lleno de rocas allí,
por lo que no se derrumbaría fácilmente, incluso si hubiera un terremoto. Luo Yuan ahuyentó al lagarto gigante y King Kong para evitar lesiones innecesarias a los miembros de su equipo. Estaba totalmente oscuro esa noche. Hicieron una hoguera y se sentaron alrededor para esperar el terremoto. La aurora boreal duró 6 horas antes de desvanecerse lentamente al amanecer. Estaba muy tranquilo. No había pájaros cantando ni animales rugiendo. Incluso el viento había dejado de soplar. El lagarto gigante parecía haber sentido algo en la distancia. Había comenzado a dar vueltas y resoplar. Mientras tanto, King Kong seguía rascándose las orejas con frustración. Una presión de repente ocupó todo el espacio. Todos los corazones se tensaron y su respiración se hizo más rápida. Incluso un idiota habría sentido el miedo al inminente desastre. Luo Yuan, Chao Yali gritó nerviosamente. Luo Yuan le tomó la mano con fuerza y le dijo, no te preocupes, estaremos bien, solo ten cuidado. Chao Yali asintió, pero su cara era blanca como el papel. Sí, recuerda enfocarte en el trabajo de rescate, el resto de ustedes hacen su mejor esfuerzo para protegerse. Luo Yuan dijo rápidamente, como un hombre evolucionado con el elemento tierra como su propiedad central, podía sentir una fuerza poderosa moviéndose bajo tierra. Se sentía como si estuviera a punto de explotar. Tan pronto como terminó de hablar, se sintió conmocionado. Inmediatamente miró hacia el sur. Un rayo de luz roja brilló en el cielo antes de que desapareciera de inmediato. De repente, un sonido fuerte y crepitante vino de todas direcciones, sonando como una explosión. Todo comenzó a temblar vigorosamente. Chao Yali y Huang Jiahui resbalaron y cayeron. Luo Yuan rápidamente los detuvo. Guan Sisi flotó y atrajo a Guan Xiaguan. Todos los demás también cayeron al suelo y muchos de ellos se lastimaron la cabeza y comenzaron a sangrar. Sin embargo, ese terremoto fue solo el comienzo. Un segundo y más fuerte terremoto llegó antes de que Sang Wu y los demás pudieran levantarse nuevamente. Algunos de ellos cayeron nuevamente al suelo y siguieron rodando. Las piedras en el acantilado eran filosas, por lo que tenían heridas en todo el cuerpo. Chen Jiayi se desempeñó mucho mejor que el resto de ellos. La niña, que tenía musgo creciendo en su cuerpo, se levantó del suelo muy rápidamente después de caerse la primera vez. Ella era la mejor entre los 3 niños que habían aprendido artes marciales de Luo Yuan. A pesar de que no podía mantenerse en pie y casi volvió a caer varias veces, aún hizo todo lo posible para no hacerlo. Les recuerdo que cuando ocurrió la evacuación por la invasión de insectos, Luo Yuan había ido a recoger a Chen Jiayi y a los otros 2 niños, pero solo ella decidió regresar a casa con Luo Yuan, por lo que se quedó con todas durante toda la invasión y revolución. El fuerte terremoto hizo que el acantilado se rompiera, e incontables piedras cayeron como una cascada. El campo en la distancia comenzó a hundirse, ya que el suelo era demasiado suave allí. Luo Yuan podía ver cómo se formaba una gran grieta, extendiéndose unos kilómetros horizontalmente en solo unos segundos. Luo Yuan se paró en el suelo, tratando de ajustar su centro de gravedad para poder estabilizarse. El terremoto no fue realmente un gran problema para él, ya que estaba acostumbrado a saltar sobre bestias mutadas. Él ya estaba acostumbrado a ese tipo de confusión. El terremoto duró 3 minutos antes de disminuir lentamente. Todos se sintieron muy deprimidos mientras miraban la escena. Todo parecía completamente diferente ahora. Desde que el fin del mundo había llegado, los seres humanos parecían haber agotado toda su buena suerte. Varios desastres les habían sucedido desde entonces. En menos de 2 años, se vieron obligados a vivir en el bosque, y una vez que finalmente consiguieron un lugar seguro para quedarse, los desastres comenzaron a caer sobre ellos. Luo Yuan tocó su ropa para limpiar el polvo y el barro mientras el resto se levantaba uno por uno. Todavía estaban en estado de shock, pero, afortunadamente, ninguno de ellos había sido herido de gravedad. Las lesiones de Gume Ayan parecían ser las más graves, pero solo eran algunos rasguños y hematomas. Todos parecían estar agitados y se abrazaron, agradecidos de haber sobrevivido. No sabemos si Hu Don y Kaolin están a salvo o todas esas personas en el refugio. Huang Jiahui dijo después de que la excitación había disminuido. Todos lentamente se calmaron. No podemos hacer nada, hermana Juan. Solo podemos orar por ellos, dijo Guan Xiaguan con sentimiento de culpabilidad mientras negaba con la cabeza. Luo Yuan suspiró. La magnitud del terremoto había sido de al menos 9, por lo que podrían no haber sobrevivido. Hermano Luo, ¿por qué no volvemos y echamos un vistazo? Guan Sisi dijo en voz baja. Tal vez algunos de ellos todavía están vivos. Tiene razón, Luo Yuan, estuvo de acuerdo Chao Yali. Ella se veía muy pálida. Luo Yuan se sintió animado mientras caminaba por un rato. Finalmente se detuvo y dijo, bien, regresemos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para salvarlos. Sus espíritus habían sido impulsados, y todos estaban emocionados de nuevo. Habían escapado para sobrevivir, pero todavía se sentían culpables por eso. Este fue un momento crítico para la humanidad, por lo que escapar de una organización equivale a ser un desertor.
Definitivamente no dejarían pasar la oportunidad de compensar el escape. El lagarto gigante y King Kong escaparon durante el terremoto y no pudieron ser vistos en ninguna parte. Lo Joan voló hacia el cielo y los encontró escondidos detrás de una duna. Estaban tendidos en el suelo, temblando, especialmente el lagarto gigante, que había enterrado su cabeza en la duna. No se atrevió a ponerse de pie, sin importar cuántas veces Lo Joan intentó ordenarlo. Regresó su complejo de avestruz. Parecía que los animales tenían más miedo a los desastres naturales que los humanos. A pesar de que el lagarto gigante y King Kong eran muy fuertes, todavía tenían miedo del terremoto. Lo Joan pasó más de 10 minutos consolándolos, también los golpeó de vez en cuando. Finalmente, superaron su miedo y se levantaron nuevamente. Todos se subieron al lagarto gigante y partieron hacia el refugio. El camino fue extraño, y no encontraron ningún lugar familiar. La mayoría de las torres electromagnéticas se habían derrumbado y el suelo estaba lleno de grietas. Lo Joan incluso vio una llanura que se había convertido en un lago. Una gran cantidad de agua brotó de debajo del suelo y formó una fuente de 100 metros de altura. Cuando volvieron a pasar por la ciudad abandonada, se dieron cuenta de que se había derrumbado por completo. Había una larga grieta que se extendía desde el este al oeste, cruzando toda la ciudad. 2/3 de la ciudad en el lado izquierdo se habían hundido más de 10 metros en el suelo. Todos quedaron impactados por la escena. Comenzaron a sentirse inseguros. La situación en Ciudad del Desierto sería aún peor que eso. Lo Joan instó al lagarto gigante a aumentar su velocidad. Tal vez podrían salvar a aquellos que todavía estaban vivos y atrapados en el refugio si eran lo suficientemente rápidos. Sin embargo, Lo Joan se dio cuenta de que la presión en las placas tectónicas se había aliviado después del terremoto. Supuso que no habría terremotos severos durante un corto periodo de tiempo. Todos se habían acostumbrado al viaje inestable, ya que permitía que el lagarto gigante fuera más rápido. Les tomó alrededor de 16 horas para irse, pero solo 10 horas para regresar. Alrededor de las 2 p.m., finalmente vieron Ciudad del Desierto en la distancia. Chau Yali rápidamente cubrió su boca en estado de shock mientras lo miraba. Lo Joan no podía creer lo que estaba viendo tampoco. A pesar de que les había contado sobre el peor escenario posible, la escena delante de él todavía lo hacía sentir extremadamente deprimido. La llanura donde solía estar la Ciudad del Desierto había sido reemplazada por varias filas de pequeñas montañas. Las montañas más grandes tenían unos pocos cientos de metros de altura, y las más pequeñas tenían menos de 20 metros de altura. Lo Joan vio las ruinas de Ciudad del Desierto junto a una de las montañas. Había un montón de concreto roto y madera esparcida por todo el lugar. Él estaba devastado. No podía imaginar el destino del refugio después de sufrir un impacto tan fuerte desde la placa tectónica. Ellos solo podían orar ahora. Pronto, llegaron a su destino. Las rocas todavía estaban calientes por el terremoto y el suelo estaba hecho un desastre. No podían ver edificios cercanos, solo algunos ladrillos rotos y pedazos de madera. Lo Joan inmediatamente saltó del lagarto gigante. El resto se deslizó hacia abajo con una cuerda. Lo Joan, ¿qué deberíamos hacer? Juan Jiaui preguntó desesperadamente. Excavemos. Podemos intentar buscar, dijo Lo Joan con un suspiro. Sang Wu y el resto estaban demasiado aturdidos para hacer cualquier pregunta. Lo Joan llamó a King Kong y señaló mientras decía algo. La inteligencia de King Kong ya era de 9 puntos, que estaba solo un poco por debajo de la inteligencia humana. Podía comprender las instrucciones más comunes, e incluso las instrucciones complicadas no eran un problema si había algún tipo de demostración o señal involucrada. Lo Joan actuó como si estuviera cavando, y King Kong se rascó la cabeza y excavó un puñado de tierra. Sonrió al ver a Lo Joan asentir, y luego comenzó a cavar. Como una bestia gigante con una piel fuerte, una fuerza poderosa y un par de manos flexibles, este era el trabajo perfecto para ello. Fue sorprendentemente eficiente, al igual que una máquina gigante. Cada puñado de tierra consistía en más de 10 toneladas de piedras, pero King Kong simplemente arrojó todo a 100 metros de distancia. Sorprendido, todos rápidamente trataron de escapar. Capítulo 310. Sobreviviente. Lo Joan le dijo a King Kong que se detuviera después de un minuto. Ya había un pozo profundo en el suelo de unos 8 metros de profundidad y 10 metros de ancho. Lo Joan reflexionó un poco antes de saltar al pozo. Escuchó atentamente, pero desafortunadamente no pudo escuchar ningún sonido. Fue completamente silencioso. Lo Joan salió del pozo y le pidió a King Kong que siguiera cavando. Después de 20 minutos, el pozo creció más de 10 metros de profundidad y 10 metros de ancho. Esto era incluso más profundo que la ubicación del refugio, pero Lo Joan aún no podía encontrar ninguna señal de ello, a pesar de que había un ligero olor a sangre que se extendía desde el pozo. A juzgar por las piedras en el fondo, el refugio debe haber sido aplastado durante el terremoto y mezclado con las rocas. Lo Joan no le pidió a King Kong que se detuviera. Él le dijo que siguiera cavando en su lugar. Él no creía que todos en el refugio habían muerto. Mientras King Kong continuaba cavando más profundo, el olor a sangre se hizo más fuerte,
y comenzaron a notar un tinte de color rojo oscuro en el suelo. Después de un rato, King Kong encontró algunos cadáveres y los tiró junto con las piedras. Todos estaban asombrados. No era apropiado llamarlos cadáveres, ya que habían sido aplastados junto con las rocas. Todos sus huesos estaban rotos y nadie los reconocería si no fuera por la ropa que los cubría. King Kong sintió su extraña reacción y se detuvo rápidamente. Parecía saber lo que había desenterrado mientras miraba a Luo Yuan inocentemente. Era sensible a esas pequeñas criaturas con ropa. Estaba acostumbrado a interactuar con humanos, y Luo Yuan había pasado mucho tiempo educándolo. Se sentía culpable, aunque simplemente había tirado algunos cadáveres. Luo Yuan no lo culpó. Él solo le dijo que siguiera cavando. King Kong vaciló antes de que empezara a cavar de nuevo. El pozo estaba cada vez más profundo, y encontraron muchos más cadáveres. Cada pocos segundos, ellos veían uno, y King Kong lo colocaba cuidadosamente al borde del pozo. Sang Wu y algunos de los otros se sorprendieron. Ninguno de ellos podría haber imaginado que una bestia tan aterradora pudiera ser tan inteligente. Luo Yuan no estaba sorprendido, ya que era consciente de la inteligencia de King Kong. Eso no fue nada en comparación con los humanos. Incluso una bestia 10 veces más inteligente que King Kong solo representaría una amenaza mínima para ellos. Después de un rato, King Kong llegó al fondo, que estaba lleno de pequeños granos de arena y rocas. Luo Yuan lo observó por un tiempo antes de decirle a King Kong que cavara horizontalmente. Parecía que todo el refugio había sido aplastado. No encontraron nada durante mucho tiempo. Era tarde cuando finalmente descubrieron algo. Una parte de las rocas colapsó, y el sonido se extendió desde el agujero. Luo Yuan quedó atónito por un segundo antes de saltar al pozo alegremente. El pozo tenía más de 30 metros de profundidad y 100 metros de ancho. Parecía el cráter de un meteoro que se había estrellado en la Tierra, a pesar de que King Kong estaba trabajando a solo la mitad de su ritmo máximo. Esto excluyó el túnel, que estaba a 100 metros de profundidad en el suelo. Si hubiera existido tal bestia antes del fin del mundo, les habría ayudado a ganar algunos miles de millones al año tan solo cavando túneles. Luo Yuan le dijo a Huang Jiahui que le arrojara una linterna. Luego entró al túnel con su espada, y pronto llegó al final. Vio que la pared de su izquierda se había derrumbado, y más de 10 toneladas de rocas habían cubierto la mitad del cuerpo de King Kong. Por supuesto, eso no fue un gran problema para King Kong. Ni siquiera le importaba, seguía cavando hasta que llegó Luo Yuan. Luego se detuvo y salió del montón de piedras. King Kong había estrechado el túnel, pero era lo suficientemente ancho. Luo Yuan le pidió que se hiciera a un lado mientras giraba la linterna hacia el lugar donde la pared se había derrumbado. Descubrió que las rocas estaban sueltas y que había algunas brechas entre ellas. La posibilidad de encontrar algo más adelante era bastante alta. Excava de esta manera, Luo Yuan dijo mientras señalaba hacia la izquierda. Cava más despacio y con más cuidado. Luo Yuan se repitió a sí mismo, y King Kong entendió lo que quería decir. Había estado haciendo lo mismo toda la tarde. Ese orden ya no era nuevo para él. Para evitar otro colapso, Luo Yuan retrocedió unos 10 metros. King Kong solo había excavado 2 veces cuando toda la pared de la izquierda se derrumbó y dejó al descubierto un agujero de 1 metro de alto. El fuerte olor a sangre y un horrible aroma salieron del agujero, haciendo que Luo Yuan retrocediera. Respiró profundamente y le dijo a King Kong que se fuera. Luego se inclinó y exprimió su cuerpo en el agujero. Estaba sofocante y oscuro por dentro. Luo Yuan vio un aluvión de rocas y paredes rotas bajo la luz de las antorchas. Algunos de ellos fueron apoyados por grandes rocas, pero parecían listos para colapsar pronto. Varios cadáveres yacían en el suelo en los huecos entre las rocas. La mayoría de ellos se veía morada y atemorizante. Obviamente habían muerto de asfixia. Luo Yuan miró alrededor, pero no encontró sobrevivientes. Trató de escuchar con atención, y una sonrisa se formó en su rostro. Rápidamente caminó hacia un montón de piedras, donde se podía escuchar un sonido, y encontró a alguien hablando y gimiendo debajo de él. «Alguien todavía está vivo», Luo Yuan dijo felizmente. Miró la gran pila de rocas y se dio cuenta de que King Kong no podía llegar allí. Solo causaría otro colapso si lo intentara. Dejó la linterna y su espada e intentó mover las rocas. Las piedras caían del techo, cada una de ellas pesaba unas pocas toneladas. Incluso los más pequeños pesaban unos pocos cientos de kilos. Afortunadamente, Luo Yuan había traído su Sanmadao. Simplemente cortó las rocas en pedazos más pequeños y no podía moverlos. Pronto, llamó la atención de algunos de los sobrevivientes. ¿Hay alguien allí?, se escuchó una voz suave preguntando. «Espera un momento, voy a salvarte», Luo Yuan gritó. Su audición era buena, pero la de ellos no. No lo oirían si no gritaba. «Es inútil, no saldremos, es solo cuestión de tiempo antes de morir», una segunda voz desesperada dijo. «¿Quién dice que es inútil? ¿Cómo crees que llegué aquí?», Luo Yuan dijo mientras arrojaba una roca de 300 a 400 kilos. Un caos menor se produjo cuando todos se emocionaron. «Espera, ¿el gobierno te envió a rescatarnos? Te lo diré más tarde. ¿Cuántos sobrevivientes hay?», Luo Yuan preguntó. «8, no
9. Alguien se desmayó, pero aún podemos salvarlo. Alguien respondió rápidamente. Ahora que había esperanza de supervivencia, todos comenzaron a alejar las rocas. ¿Sabes si alguien más está vivo en otro lado? Lo Joan preguntó. No estoy seguro. Escuchamos a mucha gente gritando por ayuda durante el terremoto, pero ya no. No estoy seguro si alguien más todavía está vivo. Lo Joan, ¿dónde estás? Juan Jiaui gritaba desde afuera. No había visto a Lo Joan durante demasiado tiempo, así que saltó al pozo y entró en el túnel. Estoy aquí, Lo Joan gritó. Ten cuidado cuando entres, es peligroso. Muchos de ellos siguieron a Juan Jiaui, todos pálidos al ver los cadáveres en el camino. Date prisa, ayúdame, por favor, todavía hay personas adentro. Lo Joan dijo. Todos se volvieron enérgicos y rápidamente se unieron a él. A las 9:10 p.m., finalmente habían abierto un camino a través de las rocas. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.